Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un saludo cordial. Un placer compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga. Les saluda la docente de la clase de Análisis y Diseño de Sistemas, ingeniera Amelia Pravia. En esta ocasión deseo compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es importante recordar que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Así que todas las promesas de Él son verdad, todas se cumplen. Puede ser que nosotros no veamos todavía el cumplimiento de alguna, por ejemplo, la venida de Jesús. Y hay quienes dicen: sí, desde que era pequeño o pequeña, escucho que Jesús viene, a mí me lo han dicho, y nunca vino. Pero Jesús viene pronto, es una realidad. Las profecías lo indican y nosotros debemos prepararnos. Y así, cada promesa que Él ha hecho es una realidad. Igual cada advertencia o cada palabra que nos induce a la obediencia, o aquellas palabras que dicen, que hablan de castigos cuando nosotros desobedecemos. Todo se cumple. Así que tratemos de agradar al Señor, porque recordemos que todo lo que está escrito en su palabra permanece para siempre. Vamos a pasar a nuestra clase y el tema de hoy es partes de la base de datos. Y como ustedes podrán notar, una base de datos se divide en diversas partes. La primera de la cual estaremos hablando es acerca de campo. Esta palabrita que está por acá, que el concepto nos dice que son unidades atómicas. Pero ¿para qué son estas unidades atómicas? Bueno, es que ellas almacenan datos. Entonces, la primera parte que hoy estamos estudiando es el campo, que nos sirve para almacenar datos en una base. Y esto representa una pieza de información acerca de algo. Por ejemplo, ven por acá donde dice ID. Esto es un campo. Y dentro de él nosotros almacenamos información. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Por acá tenemos otro campo, nombre. ¿Qué hacemos? Dentro de nombre se almacenan estos datos. Bella, Jordan, Sheila. Luego tengo otro campo que es apellido. Y acá, dentro de este campo apellido, yo estoy almacenando los apellidos de cada uno de ustedes. A la derecha tengo otro campo que es edad. Y ahí yo pongo la edad correspondiente a cada uno de ustedes. Luego tengo dirección, grado y así sucesivamente. Yo puedo ir agregando todos los campos que requiera de acuerdo a la información que necesite. Excelente. Vamos entonces a pasar a ver la otra parte de la base de datos, que son los registros. ¿De qué se trata? Bueno, un registro es un conjunto de campos que tiene una relación lógica entre sí. Y por acá, entonces, utilizando la misma gráfica, yo les puedo decir, los campos nosotros los tenemos en esta primera columna: ID, nombre, apellido, edad, que es la información que voy a almacenar de manera desglosada. Pero cuando yo junto toda esta información, por ejemplo, el ID1 que corresponde a Bella y su apellido es Reyes, y esta niña tiene una edad de 16 años, vive en Utila y está en 11º grado. Todo esto es un registro. Es el registro de Bella. Un registro, entonces, está conformado por una diversidad de campos, como ustedes pueden ver. Este conjunto de campos que están relacionados entre sí, su relación es bastante lógica, porque no se repiten, si ustedes pueden ver. Y cada uno de ellos me da información relevante e importante respecto al otro. Así que entre ellos están concatenados. Esto entonces le llamamos registro a esta parte de acá. Creo que el concepto está bastante claro, es fácil de asimilar.
Vamos a pasar ahora a ver otra parte de la base de datos que son las tablas. ¿Qué son tablas? Bueno, ellas son un conjunto de registros homogéneos. ¿Qué significa la palabra homogéneo? Significa que es del mismo tipo. Y a esas tablas también le llamamos a veces relación en términos formales. Perfecto, vamos a pasar entonces a lo que es el diseño de base de datos. ¿A qué le llamamos diseño de base de datos? Esto es un proceso, todo diseño es un proceso. Si usted va a diseñar, por ejemplo, un vestido, eso requiere un proceso. Lo primero que va a hacer es dibujar lo que usted necesita para luego recortar la tela y luego va a coserla y va a proceder a ponerle cualquier adorno que usted quiera. Ese proceso es lo que se llama diseño. Y acá en la base de datos no es diferente. El diseño de la base de datos corresponde a un proceso donde se describen los componentes y se determinan las relaciones. Y por acá yo les puse una imagen que me muestra dos cosas, lo que llamamos componentes y relaciones. ¿Cuáles son los componentes de esta base de datos? Bueno, son las tablas. Ustedes pueden ver por acá, donde dice datos, esta es una tabla. Donde dice auto, yo tengo otra tabla. Los componentes de mi base de datos. Luego, yo voy a vincular una tabla con otra. Para vincularlo, necesito tener datos en común. Por ejemplo, acá tengo serie auto y acá en esta otra tabla tengo serie auto. Entonces yo las voy a unir por estos dos campos que hay en cada una de las tablas que llevan el mismo nombre y es el mismo tipo de datos. Entonces, de esta manera yo puedo unir los diversos componentes y concatenar la información de una y otra tabla de tal manera que puedo obtener información relevante sin mezclar la que corresponde de una tabla con la otra. Pero sin crear desorden, puedo obtener lo mejor según mis necesidades de ambas tablas. Y ahora vamos a ver entonces en qué consisten las llaves primarias. Bueno, llave primaria en realidad corresponde a campo clave. Todas las tablas deberían tener un campo clave. Ese campo es algo que identifica de manera única un registro en una tabla. Por ejemplo, acá yo tengo los datos de ustedes, ¿verdad? Los datos de los alumnos. Y tengo ID, nombre, apellido, edad, dirección, grado. Pero digamos que cuando yo ingreso datos en nombre, pongo Vela. En el otro nombre escribo Astrid. En el otro nombre Jordan. Porque esto lo voy a llenar con datos más adelante. ¿Y qué si viene otra niña con el nombre de Vela y tengo dos Velas? ¿Cómo las voy a identificar? Ustedes me dicen, por el apellido. Bueno, eso es fácil hacerlo en un salón de clase. ¿Qué tal en una base de datos donde hay 50,000 personas? Donde se repiten los nombres y se repiten los apellidos. Y ando buscando el nombre de una sola persona y me salen 10 a la vez, porque hay 10 con el mismo nombre. Pero yo tengo acá un campo que se llama ID y este campo es único. Entonces, a este campo único yo le voy a asignar la llave primaria. Esto es como su cédula. El número de su cédula nadie más lo tiene. Es único. O, por ejemplo, usted va a retirar dinero del cajero. El número de su PIN no está repetido, nadie más lo tiene. El número de su cuenta bancaria tampoco se repite. Entonces, esos números únicos o esos nombres únicos, esos códigos que nadie los puede tener
dobles, a esos los vamos a ubicar como claves primarias. Y si ustedes se fijan, acá yo tengo una llavecita. ¿Por qué? Esta llavecita es la llave primaria porque este ID no se va a repetir. Es un campo único, es el campo clave. Excelente. Vamos entonces a pasar a ver qué es una llave foránea. Ustedes pueden ver por acá que aquí tengo una tabla relacionada con otra. Si se fijan, mi llave primaria está acá, en esta tabla. Y en esta otra, mi llave primaria es esta. Mi llave foránea es la que tiene un registro relacionado en la otra tabla, pero que no tiene clave principal. Si ustedes ven acá, se puede ver una llavecita. La llave principal o clave principal en esta tabla es serie auto. En esta otra, la llave principal es la que está acá arriba. Pero cuando yo las relacioné, esta llave principal está repetida por acá. Y esta entonces se convierte en mi llave foránea. Es decir, es la llave primaria de otra tabla que se encuentra en una relación. Esta que está acá es la misma que acá, pero acá no tiene llavecita. Entonces, la de esta tabla es mi llave foránea. Excelente. Espero que hayan comprendido cada uno de los conceptos porque son básicos y determinantes para nuestro trabajo en un futuro próximo. Que el Señor me les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta pronto.